Hoy nos acompaña en la mesa, le agradezco muchísimo, el titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez. Muchas gracias por venir. Buenos días, Enrique. Buenos días. La semana pasada hacían el anuncio de que tienen en efecto un expediente contra Javier Duarte. ¿Qué es lo que tienen contra el gobernador de Veracruz? Mira, hay una denuncia pública a través de medios de comunicación que se hace, si no me falla la memoria, el 24 de mayo, respecto de algunas empresas que se presume son empresas fachada. El Servicio de Administración Tributaria inmediatamente inició una investigación respecto de estas empresas. Originalmente se reveló 21 empresas en este reportaje de un portal electrónico. Nosotros hemos detectado ya 33 empresas, más una persona física, en total 34 contribuyentes. Y efectivamente de esos 34 contribuyentes, solamente 3 están localizados, 31 están no localizados. Es decir, si bien es cierto existe el domicilio, no hay una empresa ahí constituida, no hay evidencia material de que hayan comercializado, que estén almacenando, que manejen inventarios, que tengan personal, no tienen activos con qué responder, y a partir de ahí se deriva una serie de acciones por parte del Servicio de Administración Tributaria, que son desde auditorías a las empresas, identificación de los representantes legales o de los socios, los notarios que en su momento tuvieron que participar en la constitución de estas empresas y emitir el acta constitutiva a través de fe pública, y también en la detección de 11 dependencias del gobierno o de entidades públicas del gobierno del estado de Veracruz que participaron en algún contrato de adquisición de bienes o servicios o mercancías. Es decir, son empresas que solo existen en el papel, digamos. Solo existen en el papel, no tienen evidencia material de tener la capacidad de producción o de venta o de enajenación de mercancías. Y ahí lo que hizo fue, el gobierno de Veracruz le depositó dinero a esas empresas a cambio de supuestos servicios y productos que no queda claro que los Todavía estamos en una etapa de presunción, Carlos, hay que ser muy cuidadoso, son formalidades legales que tenemos que cuidar, diferentes instancias, en el caso del Servicio de Administración Tributaria, por la parte fiscal es la que está actuando, y en su momento, si derivado de la parte fiscal, auditorías fiscales detecta que hay elementos que pudieran trascender a otro tipo de conductas que pudieran presumirse delitos, daremos parte a las instancias. De hecho, de estas 34 empresas dio origen a 32 querellas que ya se presentaron ante la Procuraduría General de la República. ¿Cuántos en total? Las empresas tienen asociados contratos alrededor de 3.300 millones de pesos y no tienen evidencia material de poder haber satisfecho entrega de material. Sobre estos temas que acabamos de poner sobre la mesa en el reportaje, primero el tema de la Universidad de Veracruz y luego el tema de la defraudación a los trabajadores. ¿Qué tienen ustedes en el radar ahí? Mira, Carlos, ayer lo dijo Juan Manuel Portal, el auditor superior de la Federación, y esto también es público. El Servicio de Administración Tributaria, como en muchos otros casos, recibe recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación para que nosotros hagamos ejercicio de facultades, es decir, hagamos auditorías. Dentro de lo que la Auditoría Superior de la Federación ha dicho en 3 años, 2012, 2013 y 2014, en la revisión de la cuenta pública, nos ha hecho 6 recomendaciones en las que se ha detectado el no cumplimiento de los enteros de las retenciones de los sueldos y salarios en materia del impuesto a la renta que se le hace por parte de ciertas dependencias del gobierno del estado de Veracruz a los empleados y que tienen que entregárselos al Servicio de Administración Tributaria. Son los impuestos que se le retienen a los empleados. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Tiene 3-4 montos importantes. En algún caso, 2013, si no me falla la memoria, son 2.239 millones de pesos. Y en el caso del 2014, 2.379 millones de pesos de una sola dependencia. ¿Sí está acreditado que estas empresas no entregaron bienes? O sea, también por ahí hay una línea de investigación que a lo mejor no corresponde al SAT, pero no entregaron lo que sí cobraron. Se supone que era el Quisiera, antes de terminar del tema de retenciones, señalar que también dentro de esta dependencia está la Universidad de Veracruz, y efectivamente la Universidad de Veracruz tiene adeudos con el SAT, derivado de las retenciones que se hacen a los empleados y que no se enteraron o no se entregaron al SAT. Nosotros ayer denunciamos otra empresa fantasma que habíamos detectado, que supone que le habían pagado, pero vas a la empresa, tocas y no dejan nada, ¿no? Con relación a lo que son las empresas que nosotros consideramos son fachada, estas empresas no tienen pago de impuestos, algunas no tienen presentación de declaraciones, las que sí lo tienen en ceros, salvo una que sí trae pagos y que habría que ver si efectivamente esto es reflejo de su contabilidad. Es decir, presumiblemente recibieron el dinero, no dieron los servicios, ¿hay contratos?
Hay contratos, son contratos que se entregaron en términos de las disposiciones administrativas. Hay otra instancia que tendrá que revisar si se cumplieron esas disposiciones administrativas al pie de la letra. Eso no le corresponde al Servicio de Nación Tributaria, pero sí revisar a estas empresas en razón del pago de los hijos. ¿Alguna vez en la historia se habían enfrentado a algo así de parte de un gobierno? No, Carlos. No. ¿Esto es lo más escandaloso? No, yo no quisiera manejar ese adjetivo. Esto es algo que sí efectivamente trascendió la normalidad en el comportamiento de un gobierno, eso no lo podemos negar respecto de la historia y la experiencia que tiene el SAT, y estamos todavía en un proceso de revisión de muchos de la información que tenemos para ver cuáles son realmente las conductas que se pudieron haber cometido. ¿Y a Javier Duarte le llega este asunto? Es decir, ¿pueden girar una orden de presentación, de detención contra él o es contra su equipo? ¿Cómo está eso? El trabajo que se hace por parte del Servicio de Nación Tributaria es, primero, en la parte de las empresas fachada, detectar qué es lo que sucedió con esas empresas y saber efectivamente quién los convoca o quién los invita o hacia dónde se fueron los flujos de recursos. Hay una serie de cosas que tiene que irse dilucidando por parte de muchas instancias, una de ellas es el SAT, y en el caso del señor gobernador tendremos que tener mucho cuidado para ver hasta dónde pudiera o no tener una vinculación respecto a estas acciones y estas actividades. Por lo que hace a la retención de sueldos y salarios, hay responsabilidades implícitas para quien tiene la atribución y la facultad de hacer el entero de esos impuestos y que no fue realizada en los últimos años. Javier Duarte, en lo personal, ¿ya respondió a los requerimientos que ha hecho el SAT de su propia situación fiscal? Está en tiempo, está en proceso. Es decir, hay temas que tienen que ver no con el gobierno, sino con él, con su riqueza. Y no ha respondido todavía. Está en proceso. La auditoría tiene plazos, sí, tanto de requerimientos de información como para que el contribuyente las entregue. Pero sí fue requerido en lo personal, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el plazo de Javier Duarte? Todas las auditorías por un contribuyente tienen un plazo de 12 meses en la normalidad, salvo que existan operaciones de comercio exterior u operaciones internacionales, y que eso le permite a la autoridad extender una facultad 12 meses más para poder hacer compulsas internacionales. ¿Qué es lo que le están investigando a él en lo personal, a Es Javier algo que Duarte? no puedo revelarte, Carlos, lo siento, el artículo 69 protege al contribuyente. Ahora, había otros gobernadores, Sí, los otros gobernadores, ¿alguno de ellos ya respondió a estas solicitudes? Algunos de ellos, Enrique, ya incluso concluyó su auditoría, hicieron pago de impuestos y los otros siguen en proceso. Eran 5. De los 5, ¿cuántos ya, digamos, que Dos quedaron? han concluido su auditoría Dos. y están en proceso de pagar impuestos. Y los otros 3 están en este proceso de Están en proceso contestar. de auditoría. En proceso de auditoría. Uno de esos procesos de auditoría es Javier Duarte, ¿no? Sí, señor. ¿Quiénes son los otros dos que están en No te proceso? puedo decir los nombres, Carlos. Son procesos que hay que cuidar las formalidades legales. ¿Y los que ya la brincaron? O sea, los que ya Ya pagaron, tampoco lo puedes decir. Lo que nos impide la ley no es una disposición o una discrecionalidad de la autoridad. Lo que nos impide la ley es revelar información que se Pero obtuvo eran derivado del ejercicio de las facultades. Eran impuestos personales, digamos, impuestos como personales persona. o de empresas. Ahora, ¿son gobernadores, exgobernadores, futuros gobernadores? Son exgobernadores y gobernadores. Exgobernadores y gobernadores. Fíjate Ningún que futuro hicimos una gobernador. convocatoria para preguntar, a ver, dado que seguramente piensan que son muy transparentes y no tienen nada que esconder, pues que los gobernadores digan. Entonces hablamos. César Duarte de Chihuahua dijo que a él no le habían notificado absolutamente nada. ¿Así es? ¿Es cierto? Pues no me consta. Pues eso dijo él. Marcelo Ebrard, de ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que a él no lo habían notificado. Y Rodrigo Medina, de Nuevo León, también su abogado, dijo que a él tampoco lo había notificado. ¿Es cierto? Es cierto. O sea, ni Rodrigo Medina ni Marcelo Ebrard, ¿no? Pues nos César queda una Duarte, canasta muy César buena, ¿no? Duarte, sí. No nos respondieron Roberto Borges ni Guillermo Padres. Hay que volverles a preguntar. Pues los vamos a volver a preguntar. ¿Y César Duarte de Chihuahua, cuál es su caso? Hay que volverle a preguntar. Eso me dice mucho. Hubo en Sonora una figura que utilizaron, que incluso llevó a la cárcel a un exfuncionario del gobierno, Guillermo Padres, de condonar impuestos, de dar un perdón fiscal, en este caso a personas cercanas al gobernador. Eso acabó en una orden de aprehensión, la PGR así lo ejerció. ¿Hay más casos similares en Todavía otras no termina, entidades? Enrique. Todavía no termina ese proceso. Es un proceso que hay que cuidar, que también tiene procesos y procedimientos ministeriales aún no terminados. Pero el Servicio de Nación Tributaria ya entregó ciertos elementos. No solo es un funcionario, no fue una condonación, lo que hizo fue hacer una serie de actos que no están de conformidad con lo que establece la ley. Otorgaron pago en parcialidades, tratándose de impuesto al valor agregado, lo cual el Código Fiscal de la Federación no lo permite.
hicieron los procedimientos incompletos de auditoría a ciertas empresas que tienen cierta vinculación con la administración del gobierno pasado, y eso generó que no se enteraran correctamente los impuestos. Entonces, al no aplicar la normativa correcta, pudo haberse generado un daño al erario público. Eso es algo que también se tiene que agotar. Si hay otros casos en otras entidades, sí, se detectaron 2 entidades. Inmediatamente el Servicio de Administración Tributaria notificó, y las entidades todavía están en proceso. ¿Podemos saber cuáles? Entidades, no son nombres, entidades. No se puede. Enrique, tú tenías una pregunta sobre el paquete económico, ya para cerrar. Se presenta el paquete económico a más tardar mañana. El SAT, ¿cuáles son las metas que tiene? Obviamente van a respetar este acuerdo de no agresión tributaria, no más impuestos, pero me imagino que alguna meta de recaudación tienen que puede ser incluso superior a la de este año. Con mucho gusto, Enrique. Mira, efectivamente traemos una meta que va a estar superior a lo que tenemos en este año. Este año traemos 2.4 billones de pesos, eso significa... ¿Es récord, verdad? Sí, son 2.4 millones de millones. Se va a superar, Carlos. Este año vamos a estar, de acuerdo a la proyección y de acuerdo a lo que hemos llevado ya incluso hasta agosto, vamos a terminar por arriba de 2.6 billones de pesos. Entonces la meta tiene que ir más o menos en ese sentido. Como 10% más. Es alrededor de 9% en términos reales de lo que se había programado. Y el Servicio de Administración Tributaria sí coadyuvó con la Subsecretaría de Ingresos para hacer unas propuestas de reforma a ciertas disposiciones, pero siempre y cuando esto respete el compromiso que hizo el Gobierno de la República de no incremento de impuestos. No va a haber incremento de impuestos, ni tampoco va a haber nuevos impuestos. ¿Disposiciones como qué, por ejemplo? Disposiciones administrativas que permiten... ¿No le van a dar por ahí la vuelta para así subir impuestos? En absoluto, no va a haber incremento de impuestos, ni hay nuevos impuestos, simplemente es escuchando en mucho tiempo al sector privado y también lo que las partes, en este caso el SAT, necesitan de facultades. Estamos haciendo unos ajustes. ¿Algún incentivo fiscal en puerta? Hay algo que se viene preparando, se va a entregar el día de mañana, y sí, efectivamente puede ayudar a los contribuyentes. ¿Para todos o para Oaxaca, Chiapas? Para todos. Para todos, incentivo fiscal para todos. Hace unos meses hicieron una gran campaña para atraer a parte de la gente que está informal en la economía mexicana. ¿Cómo va eso? Mira, tenemos 4.6 millones de contribuyentes ahí, que representan realmente una unidad económica. Una unidad económica es un taller mecánico, una estética, un local de mercado. Cada uno de los que están trabajando en ese local tiene empleados a 1 o a 2 personas de manera informal. Eso nos da un dato como de 13, 14 millones de mexicanos que se pueden encontrar en esa informalidad, en alrededor de 5 millones de unidades económicas. Creemos que nos hacen falta alrededor de 400,000 unidades económicas. Ese es el primer paso. Después, el segundo paso es lograr que quien tiene ese local pueda incorporar a la formalidad al empleado para que puedan ser beneficiarios de la seguridad social. Muy bien. Muchas gracias, Aristóteles Núñez, el jefe del SAT, el Servicio de Administración Tributaria.